It's the word of life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Killeen Auto Brokers, and Realtor Nicole Torres. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más con ustedes, su servidora Mitzi Gibson. Es un placer estar con ustedes, no solamente por estar con ustedes, sino por hablar la palabra de Dios, que es la que nos mantiene sanos, nos mantiene en vida y nos mantiene con el poder de Dios cuidándonos continuamente. Y necesitamos eso. Nosotros necesitamos la salvación no solamente, sino la protección del Espíritu Santo continuamente, porque estamos rodeados en este mundo que no solamente hay maldad, sino también está el enemigo espiritual tratando de hacernos daño. El estudio de hoy va a ser un estudio que el Señor me ha puesto en el corazón porque quiere que nosotros como hijos y hijas de Dios sigamos viviendo para Él y por Él, solamente por Él y para Él. Así que vamos a hablar de la cruz, la gracia y el perdón, pero son 3 estudios diferentes y voy a empezar con la cruz. Estoy agradecida de saber que Cristo murió por mí, que Dios el Padre mandó a su Hijo a morir por mí para que yo no estuviera en las manos del diablo, para que yo no sufriera más la agonía de estar en este mundo sin Dios, el Dios verdadero. Porque aunque no lo conocía, es una agonía porque estaba viviendo en la vida regular, una vida como todo el mundo la vive sin que no tiene a Dios. Así que cuando Cristo obedeció al Padre y vino a morir por nosotros en la cruz, Él nos dio la bendición más grande que un ser humano puede tener. Cuando Él dio su vida, cuando Él dio su vida, me dio la mía. Me dio la vida de Él, Él murió y yo viví, porque yo lo recibí a Él como mi Dios Salvador. Así que por la muerte de Cristo Jesús y por yo recibir a Cristo como mi Salvador y mi dueño de mi vida, yo no solamente respeto la cruz, porque fue donde Él fue colgado, pero respeto su obediencia de venir a obedecer al Padre, a morir por nosotros, la humanidad, morir por mí, para que nosotros podamos vivir una vida mejor. Y si tú crees que estabas viviendo una vida buena, entonces vas a tener una vida magníficamente más buena de la que tú tienes ahora. Yo sé que la que yo tengo ahora es mejor de la que yo tenía. Y estoy agradecida de que Él me haya salvado, me haya sacado de las manos del demonio, como ha sacado a muchos, millares y millares y millares, sin ser que Él murió, de las manos del demonio. Porque vivíamos por la ley y la ley es una maldición. Así que estábamos malditos. Sin saber que estaba maldita, y sin saber tú que estás maldito si no has recibido a Cristo como tu Salvador, pues es un regalo de vida. Hemos recibido un regalo. Dios murió, dio su vida para darme la mía y para darte a ti la tuya. Gracias le doy al Señor por salvarme y gracias le doy al Señor porque yo siendo salvada tuve el placer de poder hablarle a mis hijos y a mis hijas y a mis nietos, mis bisnietos, cuando ellas sigan creciendo, que Dios es grande y Dios es verdadero. Y que Dios es el Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros para sacarnos de la mano del demonio, que es el que gobierna en esta tierra. Que parece mentira, pero la verdad es que ¿cómo es posible? Yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que Dios haya muerto por mí, que yo no era nadie?
El versículo en el libro de los Hechos, vamos a leer el capítulo 15, versículos 7 y 11. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Estaban discutiendo ellos como familia. Yo creo que era una discusión entre los que están salvos y los que no están salvos, quizás. Pero hermanos, ustedes saben que, dice Pedro, hermanos, ustedes saben que desde el principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Lo que Dios hizo por Pedro es lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Porque todos nosotros tenemos la facilidad de hablarle a otras personas de Cristo Jesús, porque ya tú lo conoces y ya tú estás más entendimiento tienes de qué Él hizo en tu vida y qué ha hecho y va a hacer en la vida de otros. Porque Dios dice que nos salvó para que nosotros habláramos la palabra. No necesariamente como pastor o profeta o una persona, hasta un cocinero puede hablarle a la persona que cocina con él si no ha conocido a Cristo. La verdad es que nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a cualquier persona que el Señor nos dirige para que reciba la salvación. Puede ser en la tienda, en el H-E-B, en Walmart. Yo lo he hecho en diferentes maneras. No solamente enfrente de la cámara, ni en la iglesia, ni yendo a otros países, pero también en el restaurante, no restaurante, en el H-E-B, en el Walmart, en la calle. Porque eso es lo que Dios quiere, que hablemos de que Él existe, que Él es, que busca a los que están perdidos para que vean que Él murió por ellos. Así que dice el versículo 8, Dios que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo. Dios que conoce el corazón humano nos mostró que nos aceptaba a nosotros dándonos el Espíritu Santo. Después que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo vino a nosotros. Y dice, Dios que conoce el corazón humano, Él conoció mi corazón que estaba limpio ya porque recibí a Cristo Jesús. El perdón recibí del pecado, me salvó el Señor de una vez que lo recibí a Cristo como Salvador. Así que Dios que conoce el corazón humano, conoce mi corazón, mostró que me aceptaba a mí, te aceptaba a ti como dándote a ti, dándome a mí el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros, los que están ahora viviendo y hablando las palabras, profetas, pastores, todas las personas que están haciendo el papel de Dios, no solamente, sino trayendo la palabra de Dios, sin hacer distinción alguna de entre nosotros. Y ellos purificó, dice él, y purificó sus corazones por la fe. El corazón de nosotros está purificado por la fe. Quiere decir que cuando recibimos a Cristo Jesús por fe, Él nos dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en mi corazón, vive en tu corazón si tú has sido salvo o salva. Entonces, ¿por qué tratan, miren esto, por qué tratan ahora de provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de esos discípulos, un yugo que ni nosotros, nuestros antepasados, hemos podido soportar? No puede ser más bien como ellos, creemos como salvados por la gracia de nuestro Señor. Yo me imagino que lo que él estaba hablando allí era de que hay personas, allí en la Biblia estaba hablando, hay personas que porque habían recibido a Cristo Jesús, ya estaban con Jesús, ellos se creían que eran mejor que otras personas. Eso es lo que yo entiendo, porque lo quiero entender así.
Pero no es posible que porque yo ahora soy hija de Dios, soy cristiana, he recibido a Cristo como mi Salvador, no tengo yo, ni debería tener, porque Él no me ha dado eso. ¿Cómo yo voy a tratar a otra persona que no haya recibido a Cristo Jesús como si esa persona no fuera nadie? Y entonces, si está en pecado, ¿cómo yo voy a acusar a esa persona? Tú estás en pecado, tú no tienes que hacer esto, nada, poniéndolo bajo. No. Lo que uno tiene que hacer ahora que ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía y nos lleva a la confusión, no a la confusión, sino a la verdad de que cuando vemos una persona que está en pecado, está haciendo algo mal, nosotros oramos primero por esa persona si tenemos la oportunidad, si es vecino o familia o alguien. Pero si es una persona que está en el H-E-B o en el Walmart, y tú lo conoces y sabes que no está salvo, uno trata a esa persona con delicadeza. ¿Sabes por qué? Porque si esa persona ve que tú has cambiado tu manera de ser, tú has cambiado y respetas a esa persona que antes no la respetabas mutuamente, ustedes eran amigos o amigas que estaban en el mundo haciendo maldad o haciendo lo que sea, pero esta persona se salvó y tú todavía no estás salvado. ¿Cómo esa persona, si ya se salvó, va a poder verte a ti como un gusano que no sirve? No. Dios no nos llamó para acusar a nadie, ni para poner a nadie en ridículo, ni poner a nadie que no como algo bajo, sino Dios nos llamó para orar por las almas que están perdidas, para que esas almas como nosotros nos salvamos, esas personas puedan ser salvas y puedan también recibir el Espíritu Santo, la salvación de Cristo Jesús y el Espíritu Santo en el corazón de ellos, para que ellos ahora también, así como tú has cambiado y yo he cambiado, ellos puedan cambiar y salir de la mano del demonio. En el versículo, voy a leer ahora en Galatas, el capítulo 4, versículos 1 y 7. En otras palabras, mientras estamos hablando, cuando una persona, por lo menos tú eres millonario, no, tienes un hijo que, tú eres millonario y tienes un hijo que va a recibir tu herencia. Y por algún motivo tú mueres, pero has dejado a alguien que tenga cuidado de esa persona, de tu hijo o tu hija. Así que esa persona tiene la obligación, porque le prometió al que está ahora difunto, le prometió cuidar a tu hija o a tu hijo. Y él sabe que no le puede dar la herencia toda al hijo o a la hija de la persona, sino tiene que ser medido como está escrito, porque yo estoy segura de que la persona antes de morir dejó un testamento cómo poder guiar al hijo o a la hija con los millones, con los millones que él tiene, para que no los gaste en una manera falsa o una manera que no vale la pena. Así que mientras esa criatura está menor de edad, el tutor lo cuida o la cuida hasta que tenga la edad suficiente para poder vivir y ya ha aprendido cómo guiarse por el dinero, no cómo gastarlo, cómo hacer las cosas, porque el tutor lo ha enseñado. Ahora, nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús, teníamos que tener a alguien que nos enseñara. Y el tutor tuyo y mío fue el Espíritu de Dios, porque Él es el que sabe cómo ayudarnos, cómo hablarnos por medio de otras personas. En otra palabra, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. No tiene derecho a nada, no tiene derecho a gastar dinero, y ahí en el tiempo de ellos se demostraba como un esclavo. A pesar de ser dueño de todo,
Al contrario, está bajo el cuidado de los tutores y administradores hasta que la fecha fijada para su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. En otras maneras, así como nosotros éramos menores espiritualmente, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Y yo digo menores espiritual porque cuando yo reconocí que Cristo me llamaba para yo salvarme, yo lo recibí a Él como mi Salvador. Pero entonces entendí y comprendí el cambio que yo sentí cuando yo lo recibí a Él como mi Salvador. Así también nosotros cuando éramos menores estábamos esclavizados, menores que no sabíamos nada de la palabra de Dios. Esa es la manera que yo lo veo, que yo no sabía la palabra de Dios y alguien me tenía que enseñar. Y por gracia de Dios divina, tuve muchas personas que sabían ya la Biblia, habían conocido a Cristo por muchos años, y entonces ellos me ayudaron a leer la Biblia, me ayudaron a entender la Biblia, me ayudaron a seguir la palabra. Ellos fueron mis tutores espirituales. Y eso es lo que nosotros debemos hacer also. Ahora que yo he crecido un poco más, y era mi deseo recibir no solamente lo que Dios me ha llamado a hacer, pero obedecer el llamado para poder enseñar a otras personas, porque es mi deseo. Yo siempre he querido, desde que era niña, yo siempre quería ser maestra, pero nunca supe que era ser maestra enseñando la Biblia o enseñándole a otras personas, no enfrente de la cámara, no, en cualquier manera, en la vecindad, en la escuela, en cualquier lugar. La oportunidad está siempre ahí para uno hablarle a las personas que necesitan a Cristo como yo lo necesité. Así que, al contrario, está bajo el cuidado de un tutor administrador. Así también nosotros, como éramos menores espiritual, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, cuando se cumplió el plazo mío, ya que Él había mandado a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, la maldición, para rescatarme a mí o a ti, o a los que estaban bajo la ley, a los que todavía no conocen a Cristo Jesús y están viviendo bajo la ley. La ley es el diablo mismo, a fin de que fuéramos adoptados. Así como hijos hemos sido adoptados. Tú y yo, si ya conociste a Cristo Jesús y Él está viviendo en ti, tú y yo hemos sido adoptados por el Padre. Tú y yo ya somos hijos o hijas, hijos o hijas de Dios. Dios ha enviado a nuestros corazones, ahora que somos hija e hijos de Dios, Dios ha mandado el Espíritu de su Hijo que clama para que nosotros clamemos, Abba Padre, Abba Padre. Así que ya no eres tú ni yo esclavo, sino hijo y yo hija de Dios Todopoderoso. Y como eres hijo y yo soy hija de Dios, también hemos recibido la herencia de Cristo. Somos herederos del Padre Celestial. Cuando tú recibiste a Cristo y yo recibí a Cristo, Él nos adoptó a nosotros como hijos verdaderos, hijos legítimos. Ahora no somos nosotros, ya es una persona regular. Somos una persona que somos tú y yo. Yo soy la hija del Señor Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Yo soy la hija, el que tiene el poder de todo el mundo y creó el mundo. Yo soy la hija del quien mandó a su Hijo a morir para salvarme. Yo soy la hija del que Él amó en la matriz de mi madre antes de yo nacer para que yo fuera parte de Él
que yo fuera su hija espiritual, no solamente. Y así es como nosotros debemos vernos, que no somos nada ahora de que hemos recibido a Cristo Jesús, no somos nosotros más. Tener una vida natural. Nosotros tenemos una vida que es espiritual, una vida que viene de Cristo Jesús, una vida que el Espíritu Santo nos está enseñando. Tenemos que aprender a vivir la manera de que Dios quiere que cambiemos. Cada día yo me siento, yo soy una persona que quiero aprender algo todos los días. Todos los días yo quiero aprender algo. Y cuando yo leo la Biblia, antes de leerla, yo siempre digo, en cualquier otra forma, pero siempre digo, enséñame, Espíritu de Dios, porque yo no voy a entender si tú no me enseñas. Podré leerlo, pero si no me llega al corazón y a entender realmente lo que significa, estoy leyendo en vano. Y lo que estoy leyendo, que voy a aprender, que se me quede grabado a mí, para yo poder seguir obedeciendo lo que estoy leyendo, que Dios quiere que yo cambie o quiere que yo siga haciendo. Ese es el deber que tenemos todos nosotros. Dios nos llamó como hijos e hijas, ahora tenemos que darle honor y respetarlo. ¿Cómo le vamos a dar honor y respetarlo? Ya tú no eres la misma persona que eras antes, ya tú no vas a vivir pecando porque te sientes que no has cambiado mucho, pero esa es la parte que tú tienes que aprender. Dios, por medio del Espíritu Santo, quiere cambiarte a ti, a mí y a todos los que somos hijos de Dios diariamente de la manera de que vivíamos antes. No quiere que vivamos de esa manera más, quiere que vivamos de la manera que Dios nos está enseñando en la palabra. Vivir como hijos de Dios, respetándonos los unos a los otros aquí en la tierra y respetando al Padre Celestial. ¿Cómo lo vamos a respetar? Viviendo la vida que Él quiere que nosotros vivamos. ¿Cómo la vamos a vivir? Como el Espíritu de Dios nos está enseñando. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Por medio de la sangre de Cristo, que Él nos enseña, nos limpia y nos santifica para que nosotros tengamos un Espíritu Santo de nosotros, el Espíritu de nosotros vivo, más el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando yo estaba preparando este estudio que el Señor me dio, yo me sentí que era algo no solamente para darle al público, a todo el mundo, pero para mí personalmente. Porque yo sé que yo, una persona que me sentía insignificante, que no era nadie, que yo no conocía a Cristo, ni conocía la palabra de Dios, ni nada de eso. Y Dios mandó a su Hijo para morir por mí, sin saber que yo lo iba a recibir, sin yo saber que yo lo iba a recibir, porque Él sabía que yo lo iba a recibir, por eso mandó a su Hijo. Pero siendo una persona insignificante, me sentí yo. A pesar de que había recibido a Cristo Jesús como mi Salvador, todavía me sentía insignificante, porque yo decía, ¿cómo es posible que el Dios de todo el universo sea mi Padre ahora y yo sea su hija? Y el Espíritu Santo, Cristo Jesús, me corrigió. Tú no eres insignificante ahora. Tú eres la hija de Dios. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Así que no digas que eres insignificante, porque yo estoy en ti y el Padre es tuyo. Por eso tienes que decirle, Padre, Padre. El Espíritu de Dios Todopoderoso, del Padre Celestial, el Hijo del Padre, clama ahora, Abba, Padre. Yo puedo decir también, Abba, Padre. Así que ya no soy esclava del diablo, ni vivo una vida insignificante, ni tampoco trato de herir a las personas que no se han salvado y están viviendo una vida pecaminosa, sino orar por ellos o por ellas, para que también como yo lo recibí, ellos puedan también recibir a Cristo Jesús y poder seguir la vida que Dios quiere que sigamos por el precio de la sangre de Cristo pagó por nosotros. Y para que ya no seas una esclava o un esclavo, sino para que seas hija e hijo de Dios. Hermano y hermana, si tú estás mirando este programa
y no has recibido a Cristo. Y Dios te puso a mirar para que recibieras este estudio. Ora esta oración conmigo para que puedas salvarte si no te has recibido a Cristo como tu Salvador. Y si te has recibido a Cristo como tu Salvador, pero te has apartado de Él y quieres volver a Él, ora esto conmigo, repite conmigo. Señor Todopoderoso, Cristo Jesús, yo me entrego a ti. Perdóname por todos mis pecados que he cometido. Y gracias por dejarme oír la palabra de la pastora Mixie Gibson, para que yo así pueda vivir una vida santa, una vida correcta, como la está viviendo ella. Y yo no la estoy viviendo, yo la vivo todos los días directamente del Espíritu de Dios. Así que tú también tienes que vivir ahora una vida dirigida por el Espíritu de Dios. Que Dios te mantenga y no vuelvas a echarte para atrás, sino que sigas viviendo para Cristo. Llámame y déjame saber que tú viniste o recibiste a Cristo como por primera vez, o tú has vuelto otra vez a ser parte de Cristo, si ya lo conocías. Que Dios te bendiga y que la mano del Señor Todopoderoso te guíe y que el Espíritu Santo te enseñe más y más cada día. Así sea. Dios es grande y Él quiere a todos sus hijos, del cual Cristo los ha recibido. Él quiere que nosotros tengamos la facilidad de sentirnos hijos e hijas sin ninguna mancha, sin ningún temor, porque así Dios lo quiere. Y ahora que tú conoces que tú eres hijo e hija de Dios y que lo puedes llamar Abba Padre, trata de vivir. Estás viviendo una vida buena, trata de vivirla mejor de lo que la estás viviendo. Y acuérdate que el precio que Cristo pagó por ti no fue en vano. Y tú, para Dios Todopoderoso y para Cristo Jesús, eres un tesoro grande. Eres algo valioso. Por eso fue que Él murió por ti, para salvarte, como nos ha salvado a todos nosotros. Vive por Él, camina con Él y habla con Él, para que así aprendas a tener un amigo, no solamente, sino al Dios Todopoderoso en ti. Bendito sea Dios que te quiere a ti y me quiere a mí y quiere a todos los que están viendo este programa. Bendito, amén, así sea. Dios los cuide. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Killeen Auto Brokers, and Realtor Nicole Torres.